Cordiales saludos, le da la bienvenida al Instituto Paul Müller a través del profesor, soy el profesor Hans Nájera Takire, quien les da la bienvenida. Vamos a tratar el día de hoy tema del capítulo 1, que es el plan contable general empresarial y su relación en las empresas. Marco normativo del plan contable general empresarial. Muchos nos preguntamos cuáles serían sus objetivos del plan contable general empresarial. Su primer objetivo es la acumulación de la información sobre los hechos económicos que una empresa debe registrar según las actividades que realiza, de acuerdo con una estructura de códigos que cumplan con el modelo contable oficial en el Perú, que corresponde a la NIF 1. Otro objetivo del plan contable general empresarial es proporcionar a las empresas los códigos contables para el registro de sus transacciones, que les permitan tener un grado de análisis adecuado y con base a ello, obtener estados financieros que reflejan su situación financiera, resultados de operaciones y flujos de efectivo. Y por último, otro objetivo del plan contable general empresarial es proporcionar a los organismos supervisores y de control información estandarizada de las transacciones que las empresas efectúan. Dentro de las disposiciones generales tenemos que es requisito para la aplicación del plan contable general empresarial observar la que establecen las NIF. Hay que tener en cuenta todo esto, es muy importante. Los manejos establecidos o las normas establecidas por la NIF y la NICS. ¿Cómo se emplea las cuentas a través del plan contable general empresarial? Permítame explicarle de esta manera. La contabilidad de las empresas se debe encontrar suficientemente detallada para permitir el reconocimiento contable de los hechos económicos, de acuerdo a los dispuestos por este plan contable general empresarial. Las operaciones se deben registrar en las cuentas que corresponden a su naturaleza. ¿Qué significa esto? De acuerdo a cada operación o transacción que realiza una empresa. Esas transacciones que normalmente una empresa realiza son las compras, las ventas, los pagos, los cobros, los depósitos, los retiros, los gastos, los servicios, etc. Las empresas deben establecer en sus planes contables hasta 5 dígitos a más, obviamente de acuerdo a la necesidad de las mismas, los que se han establecido para el registro de la información según este plan contable empresarial. En algunos casos, y por razones del manejo del detalle de la información, las empresas pueden incorporar dígitos adicionales, según les sea necesario, manteniendo la estructura básica dispuesta por este plan general empresarial. Quiere decir de que si tu empresa tiene la necesidad de registrar 6, 7, 8, 9 dígitos, lo podría hacer porque es de acuerdo a sus propias necesidades, pero siempre contemplando la estructura básica del plan contable general empresarial. Si las empresas manejan más de una actividad económica, se deben establecer las subcuentas y divisionarias que sean necesarias para el registro por separado de las operaciones que corresponden a cada actividad económica. Las empresas pueden utilizar los códigos a nivel de 2 dígitos o cuentas y 3 dígitos que son las subcuentas, que no han sido fijados en este plan contable empresarial, siempre que soliciten a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública la autorización correspondiente a fin de lograr un uso homogéneo. Un ejemplo para utilizar, por ejemplo, la cuenta 15. Nosotros en el plan contable general empresarial no tenemos la cuenta 15, pero las empresas la pueden tener, pero previa solicitud a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública para que le autoricen la utilización de dicho código, para que le establezcan una nueva cuenta y así las subcuentas o divisionarias, si es que tuviera la necesidad,
la empresa de utilizar dicho código. Asimismo sucede también con la cuenta, en el caso de la cuenta 53, 54, 55, la cuenta 86, por ejemplo, la cuenta 00, la cuenta 05. Normalmente no lo tenemos, pero sí hay empresas que lo pueden utilizar, sí, pero tienen que solicitar la autorización al Consejo Normativo de Contabilidad a través de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, a fin de lograr pues obviamente un uso homogéneo para su interpretación contable en los registros correspondientes. En los sistemas y registros contables, la contabilidad refleja la inversión y el financiamiento de las empresas a través de las técnicas de la partida doble. Esta se refiere a que cada transacción se refleja al menos en dos cuentas o códigos contables. Mejor dicho, una cuenta en el debe y una cuenta en el haber. Lo importante que debe cumplir un principio fundamental, donde dice no hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. Mejor dicho, si yo registro una cuenta en el debe, también tengo que registrar en el haber, y en ambos lados las cantidades deben reflejar igualdad en este caso. El registro contable no está supeditado a la existencia de un documento formal. En los casos en que la esencia de la operación se haya efectuado según lo señalado por el marco conceptual para la preparación y presentación de los estados financieros de la NIF, corresponde efectuar el registro contable correspondiente, así no exista comprobante de sustento. Mejor dicho, si hay una transacción, si hay una operación que la empresa haya realizado y no hay un comprobante de por medio, automáticamente tiene que registrarse y señalar que efectivamente que no existe en un documento, y tiene que verificar y establecer ese asiento contable en los libros correspondientes. Las transacciones que realizan las empresas se anotan en los libros y registros contables que sean necesarios, sin perjuicio del cumplimiento de otras disposiciones de ley. ¿Esto qué quiere decir? Que toda transacción u operación que normalmente una empresa realiza lo tiene que registrar en sus libros contables, ya sea auxiliares o principales. Los libros, registros, documentos y demás evidencias del registro contable serán conservados por el tiempo que resulte necesario para el control y seguimiento de las transacciones, sin perjuicio de los que perciben otras disposiciones de ley. Esto quiere decir, si todo registro debe estar conservado por el tiempo que resulte necesario hasta que lo determinen si pueden seguir utilizando o no esa documentación o esas operaciones registradas en los libros correspondientes. La estructura del plan contable se encuentra desarrollada hasta un nivel de 5 dígitos. La codificación de las cuentas, subcuentas y divisionarias previstas se han estructurado sobre la base de lo siguiente. Esta estructura está comprendida a través de elementos. Se identifica con el primer dígito y corresponde a los elementos de estados financieros, excepto para el dígito 8, que corresponde a la acumulación de información para indicadores nacionales, y el dígito 0 para cuentas de orden. Entre el elemento 1, 2 y 3 está comprendido como elementos de activos. En el elemento 4, el elemento de pasivo. En el elemento 5 para el elemento de patrimonios. Elemento 6 para los elementos de gastos que realiza la empresa. Elemento 7 para los ingresos que generan las empresas. Elemento 8 para poder determinar los saldos intermediarios de gestión entre el elemento 6 y el elemento 7. Mejor dicho, el elemento 8 es una cuenta que va a saldar las cuentas de los elementos 6 y 7. El elemento 9 para cuentas analíticas de explotación o cuentas de costo de producción y gasto de función para ser desarrolladas de acuerdo a la necesidad de cada empresa. ¿Qué significa esto? El elemento 9 se puede utilizar de acuerdo a la necesidad de cada empresa, dependiendo de su giro, puede ser comercial, industrial o de servicios, y de acuerdo a eso las empresas las utilizan obviamente de acuerdo a sus propias necesidades. Mientras que el elemento 0 es una cuenta de orden que acumula información que no se presenta, que no es necesario, presentar en los estados financieros, no obliga, no hay una obligación o no hay una disposición legal que determine que debe figurar en los estados financieros.
pero sí es importantísimo porque son cuentas que se establecen dentro de la necesidad de algunos libros, netamente por gestiones netamente administrativas o por gestiones netamente apropiadas a la empresa. Entre lo que es rubro cuenta está comprendido, de acuerdo al Plan Contable General Empresarial, aquellas cuentas principales que tienen 2 dígitos. Es el nivel mínimo de presentación de los estados financieros requeridos, mientras que se clasifican los saldos de acuerdo a su propia naturaleza distinta. La subcuenta está comprendida a través de 3 dígitos, mientras que las divisionarias de 4 dígitos y las subdivisionarias de 5 dígitos. Esto puede ser más ampliatorio, puede ser más amplio, puede ser de cuentas analíticas, por ejemplo, que son códigos de 6, 7 y 8 dígitos, a más, pero esto obviamente de acuerdo al manejo empresarial al manejo empresarial dentro de las empresas. El Plan Contable General Empresarial contiene amplio detalle sobre las cuentas y subcuentas. Y uno de los grandes beneficios que tiene este Plan Contable General Empresarial es facilitar, identificar y contabilizar cada operación de la empresa. Y acá nos preguntamos, ¿no? Nos hacemos una pregunta, ¿y qué es la contabilidad? Hemos tratado de darte un concepto idóneo para que también de una u otra manera puedas tú resumir una conceptualización adecuada. Y para tu información, la contabilidad es una ciencia de naturaleza económica que tiene por objeto producir información en términos cuantitativos para hacer posible el conocimiento del pasado, presente y futuro de la realidad de la empresa, mediante la utilización de un método específico apoyado en principios y normas internacionales adoptadas. Los fines y funciones de la contabilidad están comprendidos de la siguiente manera, para que tengas un poco entender, lo hemos abreviado de estas maneras. Uno de los fines, hay varios fines que tiene la contabilidad, pero hemos escogido pues las más adecuadas que contemplen de acuerdo a tus propias necesidades. Registrar las operaciones y transacciones comerciales, preparar periódicamente los estados financieros, preparar y proporcionar informes a la gerencia. Nos permite saber también con exactitud los derechos y las obligaciones que tiene una empresa. Dentro de sus funciones tenemos 1. Clasifica, analiza mediante procedimientos ordenados y cronológicos. Registra mediante asientos contables toda la actividad económica de la empresa. Controla los aumentos y disminuciones de los activos, pasivos, ingresos y gastos. Refleja y recoge las variaciones ocurridas en distintos periodos, así como su gestión. Informa el resultado que se obtiene a través de los estados financieros y otros reportes. Y por último, brinda la información veraz y oportuna. Registro en las cuentas T. Como expresé anteriormente, el nombre de la cuenta en la parte superior. En el debe todo lo que voy a registrar como cuenta debitada y en el haber como cuenta acreditada. ¿Por qué debitada? Porque está recibiendo. Al momento que tú registras una cuenta en el debe, es lo que tú estás recibiendo. Y al momento que tú registras una cuenta en el haber, es lo que tú estás entregando. Es debe y haber, o sea, entrada, salida. Para que de una u otra manera lo comprendas mejor. Porque de esa manera lo vas a entender. Entrada, debe, salida, haber. Y dentro de esos procesos habrá movimientos, tanto en el debe como en el haber. Habrán saldos posteriores, pero en la cual esos saldos van a determinar a través de tus movimientos del debe y el haber. La ecuación contable que normalmente se utiliza en cuanto a lo que es bienes de activos, pasivos y patrimonio está contemplado en que el activo es igual al pasivo más patrimonio. Gracias, eso es todo. Nos veremos en un siguiente capítulo. Hasta una nueva próxima oportunidad.